Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez y esta semana hemos tenido de todo en la renta variable. Vamos a ir viendo poco a poco, índice a índice, esa evolución que bueno, en Estados Unidos pues finalmente ha terminado en color verde, prácticamente en todo el continente americano, tanto en Estados Unidos como en Brasil, que son los dos países que analizamos en estos vídeos. En Asia pues hemos tenido, digamos que uno de los índices ha terminado en rojo, otro en verde, con lo cual, bueno, un plus. Y en Europa, sí, ya en Europa sí se han impuesto las pérdidas, sobre todo en el FTSE 100. Pero bueno, antes de empezar a comentar cada uno de estos índices, pues vamos a ver qué noticias realmente han afectado a los mercados, porque realmente esta semana los mercados se han movido a base de noticias, ¿no? Y bueno, para empezar, lo primero que teníamos nos sacudía a los mercados y sobre todo en Europa era el adelanto de elecciones en el Reino Unido. Bueno, sí, esa situación ha provocado un derrumbe en el FTSE 100, el índice de referencia británico, algo que no había ocurrido cuando sostuvo la victoria del Brexit. Y sin embargo, pues ahora no sé, ya vengo comentando algunas semanas que posiblemente ahora los mercados están viendo que esta salida de Europa no es un juego de palabras y sí, ahora me voy, pero luego a lo mejor voy a volver, ¿no? Sino que la cosa puede ir muy en serio, ¿no? Y evidentemente este anticipo de elecciones ha sentado como un jarro de agua fría a los mercados y lo vamos a ver posteriormente en el FTSE, que ha sido tremendo la caída. Obviamente se vio muy afectado pues el resto de Europa, ¿no? Que bueno, más o menos luego pues han ido más o menos digiriéndolo de la mejor forma posible. Ahí por ejemplo tenemos al IBEX, ¿no? Que el IBEX pues también se vio abocado en un principio, pero luego pues el sector bancario ha sido el que tiró hacia arriba de él, ¿no? Pero desgraciadamente pues no se puede decir lo mismo de otros índices europeos. Y como he comentado, sobre todo el FTSE 100, que lo ha pagado muy caro ha pagado desde luego este anticipo de elecciones que ha pillado de imprevisto, aunque ya por la mañana del lunes ya se estaba mencionando de que había ciertos rumores que indicaban que podría haber saltar esta noticia y evidentemente eso daba lugar a entender qué estaba ocurriendo en los mercados con una intranquilidad, porque bueno, podíamos estar pensando en Corea del Norte, que es un problema que está ahí, pero que esta semana pues más o menos pues ha bajado bastante el tono bélico, ¿no? Pero también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque bueno, esta misma semana pues Rusia mandaba tropas y tanques a la frontera con Corea del Norte. No hay que olvidar que hace frontera con la Federación Rusa y en caso de un ataque nuclear, pues como ya comentaba en el vídeo Blue Chip, pues en la Federación Rusa se vería afectada, ¿no? Eso no quepa lugar a duda. Y obviamente pues tampoco tiene ningún interés porque los americanos pongan el pie en Corea del Norte. Desde luego las tropas de infantería. Para eso los rusos, ¿no? Desde luego a los rusos no les interesaría que si hay una intervención militar, pues Corea del Norte está claro que iba a perder la guerra, sí o sí. El único miedo, claro, es que si lanzan misiles nucleares, pues alguno puede hacer impacto y evidentemente pues eso podría afectar primero países como Corea del Sur, que serían más afectados por la cercanía, evidentemente. Y no hay que olvidarles los intereses. Siempre ha querido Corea del Norte, ha querido que se unificara toda Corea, pero obviamente bajo el régimen comunista, claro está. Luego teníamos a Japón, que también está en el punto de mira, y más alejado estaría Estados Unidos, pero claro, esos misiles afectarían la zona este de los Estados Unidos. Pero claro, Japón y Corea del Sur serían los primeros que podrían verse afectados. Y obviamente pues hay muchísimos intereses. China también desplegaba, ya lo comentaba la semana pasada, 150.000 soldados, ¿no? Ya anteriormente había mandado varios batallones de fuerzas especiales, supuestamente a la frontera, unas prácticas que iban a realizar allí, pero más o menos es como cuidadito, Kim Jong-un, con lo que vas a hacer, porque en cualquier momento te hemos permitido que hagas lo que quieras, pero como se te ocurre iniciar una guerra, vamos a ir a por ti, ¿no? China tampoco tiene ningún interés porque Estados Unidos ponga las botas sobre territorio de Corea del Norte, todas las cosas que hay que decirle. Entonces hay muchísimo interés ahí de por medio, ¿no? Luego era muy sorprendente porque también se hablaba de ese grupo aeronaval que ya comentaba la semana pasada, del portaaviones USS Carl Vinson, que transporta 6.000 soldados, 6.000 marines, y que bueno, todo el mundo pensaba que estaría ahí por las costas de Corea y resulta que se encontraba de maniobra en Australia, ¿no? No sabemos, nadie sabe realmente lo que ha ocurrido ahí, si ha sido un juego que ha utilizado los Estados Unidos un poco
para asustar a Corea del Norte, que Corea del Norte parecía no estar muy asustado, ¿no? Pero de luego había muchísimo miedo porque, claro, estamos hablando de una fuerza naval nuclear muy importante la que iba a desplegar Estados Unidos, y claro, pues ahora resulta que aparecía en Australia, ¿no? Aunque bueno, ahora mismo sí que vaya rumbo de camino hacia Corea del Sur, ¿no? Con lo cual la situación está pues ahí delicada, ¿no? Y eso pues si no se calman los ánimos, pues en cualquier momento se podría iniciar pues un conflicto a escala mundial. Luego, pues ya para acabar, quizás la noticia que también, pues toda la semana también ha afectado sobre todo a lo que es los mercados europeos, pues las elecciones en Francia, ¿no? Que son este 23 de abril, domingo, es decir, hoy es 22 de abril, pues bueno, mañana mismo ya los franceses irán a votar. Y bueno, pues la situación pues también pues pinta bastante mal, porque bueno, en principio hay dos candidatos que según todas las encuestas podrían pasar esta primera ronda, que sería Macron y Marine Le Pen. Marine Le Pen es la que no quiere nadie que está ahí, es el líder del Frente Nacional y bueno, todos sabéis que es una euroescéptica y que iba a convocar, en caso de ganar, ella ya lo ha dicho por activa o por pasiva, un referéndum para preguntar a los franceses si quieren permanecer dentro de la Unión Europea o salirse. Evidentemente esto sería lo peor que le podría ocurrir pues a la Unión Europea, por tanto toda Europa se vería afectada y cómo no, pues los mercados se vendrían abajo. Por tanto, toda esta semana, ya comentaba en el vídeo ese de los blue chips, habréis recibido de vuestros brokers pues seguramente alguna notificación informando de que bueno, pues la volatilidad va a ser bastante alta. El lunes no os quiero contar porque el lunes según sea el resultado pues puede ocurrir todo, o los mercados se van hacia arriba o entramos en una corrección en toda regla. Eso puede ser lo que ocurra, ¿no? Así que bueno, también ya para acabar una noticia que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Ha sido que el vidente Villegas, que predijo la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con 2 años de antelación, ¿no? Por lo visto, bueno, parece ser que acierta algo. Yo estoy por contratarlo, ¿no? Bueno, si no me sale caro por contratarlo, ya ves las inversiones que puedo hacer y a ver si realmente puedo obtener grandes rendimientos, ¿no? Porque es un vidente que por lo visto acierta bastante. Bueno, pues ha predicho el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Esa Tercera Guerra Mundial comenzaría el 13 de mayo de este año y concluiría el 13 de octubre también de este mismo año. Curioso, 13 de mayo, 13 de octubre. El 13 de octubre, bueno, el 13 de por sí ya un número, ya sabéis todos que es el número a mala suerte, ¿no? Bueno, este número ya viene de la época, que por si alguno no lo sabe, hace referencia a la Biblia, ¿no? En la Biblia ya se menciona el martes 13 se menciona, ¿no? Tiene que ver mucho con Babilonia, que ya sabéis que, bueno, eso es Babilonia, pues era como, ¿cómo te diría yo? El Ámsterdam, sí, el Ámsterdam, ¿no? La capital del vicio, podéis ahí drogaros sin problemas, prostitución, juegos, todo lo que queráis, ¿no? Sería, pues bueno, pues lo mismo que en Europa tenemos el Ámsterdam, pues ahí los países de esa zona de Asia Menor, pues tenían a Babilonia, pues donde disfrutaban de todo tipo de perversiones, ¿no? Y evidentemente, pues los cristianos, eso, pecado. Y de ahí viene lo del martes 13, ¿no? Además, el 13 es la carta número 13 del tarot, que representa la muerte, y además, el 13 de octubre, viernes 13 de 1307, fue cuando el rey de Francia mandó iniciar la persecución de los templarios, que como ya sabéis, más de uno pues acabaron, bueno, pues la mayoría en la hoguera, ¿no? Así que bueno, después de esta referencia vamos a pasar directamente a lo que han estado haciendo los índices. Aquí tenemos, como ya comentaba, Estados Unidos muy bien. Bueno, aquí tenemos todos los gráficos, van a ser semanales, por si alguien no lo sabe. Tenemos el Standard Poor's 500 cerrando 2.348,69. Bueno, ha obtenido una apreciación 0,85, fenomenal, marcando un mínimo de los 2.332,51 y máximo 2.361,37. Vale, bueno, ha parado bien de momento la situación. De momento el corto plazo lo está manteniendo perfectamente, que es lo importante, ¿no? Que no pierda mucho, ¿no? Sobre todo que no vaya a perder la zona de los 2.330 puntos, que bueno, en el cortito plazo sería la zona que podría tener aquí de soporte, esos 2.330, 2.327 sería zona de soporte. En el más estricto corto plazo, en el más estricto corto plazo sería el nivel que hay que vigilar. De momento ha frenado nuevamente a los bajistas, que a pesar de todas las señales de la DX, que es el BI
y que si no sé qué, no sé cuánto, pues lo que todo el mundo ya el lunes ya decía, es que esto ya tenemos la señal, ¿no? Por estos indicadores. Bueno, pues al final no está pasando nada, nada, nada. Normalmente, si todo dependiera las inversiones de un indicador, yo creo que todos seríamos ricos, ¿no? Pues simplemente seguir las señales que nos dijera el ADX, y que el ADX nos dice arriba, pues todo el mundo arriba, que nos dice abajo, pues todo el mundo abajo. Seríamos siempre, y eso, vamos, eso además está bien para contárselo a los niños, pero para hablar en serio de inversiones, de especulación, hay que olvidarse de lo que puede decir un indicador, ¿no? Hay que tomar otras muchísimas referencias. Así que de momento, parando muy bien a los bajistas, que han perdido, como ya comentaba vía Twitter, han perdido esta semana una oportunidad de oro. Vamos a ver lo que ocurre esta próxima semana, pero ya como digo, todo va a depender en Europa, que va a ser primordial, y sobre todo en Asia vamos a ver las repercusiones, pero Europa es donde evidentemente puede afectar mucho más, pues esas elecciones que vamos a tener en Francia, con lo cual hay que estar muy pendiente de lo que pueda ocurrir. Pero ya digo, o nos vamos arriba o nos vamos al infierno. Así de claro. Vamos a ver el Nasdaq. Bueno, aquí tenemos el Nasdaq. Qué semana más buena para el Nasdaq. La verdad que ya también vía Twitter lo comentaba, me parecía que esto iban ya a irse a máximo, a marcar un nuevo máximo. Desde luego, en cierre semanal sí que lo ha conseguido. Lo está haciendo muy bien el Nasdaq. Una subida de un 1,65%. Estupendo. Ha recuperado todo lo perdido la semana pasada. Y lo perdido, bueno, he perdido en las dos últimas semanas. En una sola semana he recuperado lo perdido en las dos últimas. Con lo cual neutraliza totalmente a los bajistas. Neutralizado. Y como digo, fenomenal. Subida es 1,65. Fijaros que la semana pasada perdió un 1,20%. Bueno, pues ya recupera una semana. La pérdida de 2 semanas recuperada en una. Muy bien, estupendo. Iba lanzado, increíble. Muy bien. Marcando un mínimo semanal en los 5.367,58 y un máximo semanal en los 5.455,88. Muy bien, la verdad que lo está haciendo fantásticamente. De momento, para mí, esto no es más que un simple movimiento de consolidación. Siempre digo, esto es lo mejor que le puede ocurrir a cualquiera que esté alcista. Movimiento de consolidación más que hay una corrección. Obviamente, cualquiera que quiera comprar en el Nasdaq lo que va a exigir, o bueno, hay gustos como colores, porque más de uno pensará en ponerse largo aquí. Yo no, yo ya digo, me pondría largo aquí en máximo si tuviera pues algún tipo de ruptura por algún tipo de patrón chartista. Pero si no, desde luego yo no entro aquí a cuento de que me pongo largo, ¿no? Yo aprovecharía las correcciones. Pero como evidentemente no hay corrección, pues me aguantaría, ¿no? Por la parte que me toca, por mi paquete de acciones, pues yo fenomenal, que siga así, lo que yo no quiero es que empiece a corregir, ¿no? Pero de luego, como suelo hacer siempre en momentos de inestabilidad, es ajustar el stop loss. ¿Qué salta el stop? Pues bueno, en este caso en mi cartera sería más bien que hablar de stop profit. Pues si salta el stop profit me da igual, yo lo ajusto porque no quiero desde luego ver pérdidas que me puedan hacer que lo que he ganado pueda perder un 5 o un 10%. A mí no me interesa. Yo lo suelo ajustar bastante a un 3% cuando veo momentos de incertidumbre. ¿Que sube? Pues fenomenal. Ya desde el principio de año he ido ajustando en momentos delicados y bueno, pues algunos sí que me ha tocado el stop profit, pero la mayoría han seguido subiendo, con lo cual, pues bueno, si suben, pues fenomenal. ¿Qué cae? Pues bueno, pues se cierra posición y sin ningún tipo de problema. Me da absolutamente igual. Ya habrá otra oportunidad. Si es que en los mercados tenemos muchísimas oportunidades, ¿no? Y como digo, si llegara una corrección, y una corrección como Dios manda, pues se puede comprar bastante barato. Yo ya lo he dicho, por activa o pasiva. Que sí, que está muy caro, sobre todo la renta variable norteamericana. Pero, ¿qué vamos a hacer? Si está arriba, yo no puedo obligar a la renta variable norteamericana a que tenga que caer. A mí, ¿qué caso me van a hacer? No tengo tal poder por socio. Así que, de momento, fenomenal. Vámonos al Dow Jones Industrial. Bueno, pues aquí lo tenemos. También ha terminado en verde, con un 0,46% al alza. Bueno, más o menos está controlando la zona baja. Está muy bien, esos 20.350. Es un nivel de cortito plazo que está manteniendo. Y bueno, pues ha marcado un mínimo semanal a 20.379,55, máximo semanal 20.644,41. Y bueno, pues de momento ahí está, paradito. Estamos viendo que en las últimas 4 semanas, fijaros prácticamente, a no ser por la mecha superior que tiene esta vela que tenemos aquí,
este doji de piernas largas, pues podríamos decir que es un movimiento también lateral. Suelo, bueno, no me atrevería a decir que estemos ante un suelo, ¿no? No me atrevería. Ojalá fuera un suelo, ¿no? Para los que estéis, evidentemente, en el Dow Jones Industrial. Pero no se puede descartar nada. Evidentemente, aquí pensar en reactivación de la tendencia alcista del Dow Jones es nuevamente irnos por encima de 21.000 puntos. Nos vamos por encima de 21.000 puntos, pues lógicamente volveríamos a reactivar la tendencia alcista. De momento es pequeña corrección y en la última semana, últimas 4 semanas en concreto, movimiento de consolidación. El que lo ha hecho muy bien, Dow Jones Transporte. Este desde luego tiene una volatilidad que es alucinante, ¿no? Porque esto, cada vez que cae, 2%, cada vez que sube otro 2% arriba, esto es fantástico, ¿no? Este es un índice increíble, ¿no? Esta semana, pues fijaros, cerraron esos 9.133 puntos y se subía nada menos que ha sido una pasada, un 2,92%. Todo lo perdido la semana pasada lo recuperaba, con lo cual nuevamente aquí que estamos viendo en el Dow Jones Transporte han paralizado nuevamente a los bajistas, pero puede suceder cualquier cosa. Aquí también podemos decir lo mismo que el Dow Jones Transporte, pero con un rango más amplio. Estaría haciendo, como podemos observar aquí en estas velas, es un movimiento lateral, un movimiento de consolidación, lo que está haciendo ahora mismo. Vámonos a Brasil, vámonos al Bovespa. Bueno, el Bovespa pues prácticamente sí que ha respetado muy bien el mínimo que tenemos aquí, sería el soporte a zona de soporte, que es importante controlar de muy cortito plazo, que serían esos 62.496, aunque bueno, podríamos hablar incluso 62.325, pero para ser más exactos, 62.496 lo está manteniendo muy bien. Cerraba esta semana en 63.760, una subida de un 1,49%, mínimo semanal 62.827,58, máximo semanal 63.760,62, con lo cual, bueno, pues ha mantenido un poco controlada la situación. Aquí también podríamos estar hablando justamente de esa zona, que sería entre los 62.800, 65.000 puntos, zona de consolidación, ya lo hemos estado viendo en los índices norteamericanos, todo muy paradito, muy pendiente de ver si ponemos fin a la corrección de cortito plazo que estamos viendo, a excepción del Nasdaq 100, que el Nasdaq 100 va por libre, como estamos viendo, pero no ha necesitado, el Nasdaq 100 no ha necesitado corregir nada, como si ha necesitado ligeramente el Standard & Poor's, es muy ligero, la verdad se ha dicho. El Dow Jones Industrial también la caída es muy ligera. Aquí el transporte sí que ha sido más pronunciada, pero ya estamos viendo que después de ese movimiento pronunciado sí que ya tenemos un movimiento lateral aquí también. Movimiento lateral en el Standard & Poor's, movimiento lateral, movimiento de consolidación, como queráis llamarle, ¿no? Con lo cual estamos viendo prácticamente lo mismo y el Bovespa pues exactamente más. Así que bueno, de momento pues mantiene todavía este 2017 Bovespa una subida de un 5,87%. Os recuerdo que el año pasado, todos los que estáis siguiendo mi vídeo, llegó a tener una subida en el 2016 de un 38,93%. Una auténtica barbaridad, ¿eh? Vaya barbaridad, increíble. Hay índices que lo hacen fenomenal y otros, pues, por ejemplo, ahí teníamos el índice español, el IBEX 35, que terminó en 2016 con una pérdida de un 2%. Así que de momento se controla, estamos viendo cómo se está controlando muy bien los niveles fundamentales de soporte de cortito plazo. Vámonos ya a China, en concreto a Hong Kong, y aquí lo tenemos. Pues aquí podríamos hablar pues exactamente lo mismo, movimiento de consolidación. Fijaros que veníamos ya semanas atrás hablando cuando empezaba a subir aquí con la idea, ya que había corregido prácticamente casi el 50% de todo este impulso. Estamos pensando, si sigue subiendo bien, a ver si activara un segundo impulso alcista de Fibonacci. La verdad que no lo hizo, porque fijar, se paró justamente en esa zona, son 24.348, no tenían ganas de subir, la verdad. Movimiento lateral, como estamos viendo, más de lo mismo. Eso sí, que está en zona, como estamos viendo, máximo, no necesita una corrección, como si por ejemplo veíamos el Dow Jones Industrial, incluso lo estamos viendo en el Standard & Poor's 500, que bueno, muy ligero, la caída, todo se ha dicho, pero pequeña corrección en el cortito plazo, y aquí pues movimiento de consolidación, digamos, no está siendo capaz, no tiene, de luego, ni los alcistas ni los bajistas tienen ningún interés. Entonces, ahora mismo pues el Hanse sí que esta semana se deja un 0,99%, pero ¿veis la mecha? Voy a ampliarlo. ¿Veis?
luego se puso a tirar para recuperar, con lo cual, bueno, estamos viendo empuje, las manos fuertes del mercado aquí en dejarse, desde luego no quieren dejarlo caer, que haya una corrección y movimiento de consolidación. Vámonos a Japón, vamos a Nikkei 225, donde comenzaba la semana con un hueco de apertura bajista. Sin embargo, hemos visto que ya en el cierre semanal, aquí lo tenemos, lo anulaba, ¿no? Fijaros, aquí comenzaba, voy a dar un poco zoom, ¿veis? Aquí comenzamos con un hueco bajista y mirad, rellenado, cerrando 18.621,75, una subida de un 1,56%, mínimo semanal 18.224,68, máximo semanal 18.642, a ver, aquí yo creo que me he equivocado, sí, no, 18.642,28, vale, bien, pues ha estado también muy cerquita de cerrar el máximo de la semana, la está haciendo bastante bien el arranque que ha tenido. Aquí, bueno, me vais a permitir un poco reducirlo. Estas dos velas aquí, lo que tendríamos sería una línea penetrante. Una línea penetrante es un patrón compuesto por dos velas, son velas japonesas, y es un patrón que se llama línea penetrante, que es de giro de bajista, ahí tiene previamente una tendencia bajista a alcista. Bueno, esto puede suceder mientras no se pierda el mínimo del patrón de línea penetrante, es decir, mientras no se perdiera ese mínimo que ha tenido esta semana, esos 18.224,68, podría haber la posibilidad de ver un nuevo movimiento al alza. Ya esto es sobre gustos, ¿no? La verdad que ha tenido una caída interesante, ¿no? Vemos 3, 4, 5, ¿no? 5 semanas, sobre todo 4 semanas. Hay quien dice que normalmente esto ya es gusto de cada trader o especulador, ¿no? Que para darle una mayor fiabilidad a los patrones o pautas velas japonesas hace falta tener al menos un movimiento formado entre 6 u 8 velas. Hay quien no necesita tanto, o sea, vamos, gusto hay como colores, ¿no? Hay quien prefiere simplemente con 3 velas, aparece a continuación un patrón y ya lo da por bueno. Hay quien lo necesita con 5, hay con 6 y con 8, ¿no? Esto ya cada uno a gusto consumidor. De por sí tenemos esa línea penetrante y podríamos asistir a un movimiento al alza. Obviamente, si cae ya el mínimo de esta semana, esos 18.224, pues ¿dónde se va a ir? Pues ¿dónde se puede ir? Pues esto obviamente se va a ir a la zona que tenemos aquí a lo largo de todo 2016, que fue zona de resistencia y que ahora debería actuar como zona de soporte, que sería los 17.415, 17.626. Esa es la zona más segura en teoría, porque como resistencia funcionó bien. Ahora hay que verlo si funciona tan bien como soporte. Pero de momento, como todavía la sangre no ha llegado a tanto, pues no sabemos lo que puede ocurrir. Pero de luego debería ser teóricamente la zona más importante, esta zona que tenemos aquí. Bueno, vámonos a Europa, vámonos a Alemania. Y aquí tenemos el DAX 30, que vemos el DAX. Bueno, pues lo estaba haciendo hace unas pocas semanitas, estaba ahí en esos máximos históricos, esa zona, esos 12.390 puntos. Y bueno, pues tenemos 3 semanitas que va cayendo. Sí que vemos resistencia por parte de los alcistas, vemos las mechas inferiores, veis, la apertura es caída a plomo, aquí sí que tenemos un poquito de mecha superior en la última. Voy a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor. Veis, aquí sí tenemos un poquito de mecha, pero básicamente, que lo llamativo, empuje de las mechas inferiores. Eso significa que hay presión porque no pierda. Ahora mismo todo va a estar en la zona de los 12.000 puntos en el más cortito plazo, pero el nivel más importante que tiene en el corto plazo, no muy cortito, en el muy cortito 12.000, corto plazo, nivel importante 11.800. Si pierde el 11.800 hay una hostia alucinante, pero hay que perderlo. Eso para empezar, hay que perderlo. Y bueno, siempre teóricamente, que yo, como ya sabéis, la mano en el fuego no lo pongo por nada, ¿no? Pero evidentemente, si se perdía esos 11.800, una zona que podría ser quizás la más importante de soporte, pues lógicamente sería los 10.800, que podríamos tener una parada previa al 11.400, podríamos tenerlo, y podría ir detenerse toda la caída, perfectamente podría detenerse, pero como la zona más tanteada una y otra vez, 10.800 puntos. Pero pasito a paso.
pasito a paso. Si perdemos los 12.000, 11.800. Si perdemos 11.800, 11.400. Obviamente que se va arriba, 12.400, ya estamos en subida libre. Ahí ya no hay referencia. Ahí hasta donde digan las manos fuertes del mercado que quieran subirlo, ¿no? Ahí puede ocurrir cualquier cosa. Nos podemos ir los 13.000 puntos. Ya no tenemos referencia al alza y evidentemente tampoco tenemos una referencia basada en un patrón chartista. Ya el objetivo que digamos al alza por encima de 12.400, eso simplemente es pura especulación, ya que no nos podemos basar en ningún tipo de patrón chartista, ¿no? Así que de momento, pues lo dejamos con esa pérdida, un 0,50%. Bueno, tampoco estamos viendo la sangre correr. Aquí sí que estamos viendo caída, llevamos 3 semanas consecutivas con cierres descendentes. Pero fijaros que todavía no ha caído por debajo del mínimo de esta vela que tenemos. Este último tirón alcista que hubo muy cerquita de resistencia, con lo cual todavía puede haber algún tipo de esperanza que mantenga. Pero todo va a depender ahora mismo. Todo el mundo, sobre todo, no todo el mundo le trae sin cuidado a Francia, ¿no? Pero sí que los europeos, no importa mucho Francia, obviamente, y sobre todo los que tengan inversión en Europa, pues claro, lógicamente están muy pendientes de lo que pueda ocurrir. No solamente ya puede afectar al mercado de renta variable, sino al mercado de divisa. Por tanto, hay muchísima gente que va a estar ahora muy pendiente de este 23 de abril a ver qué ocurre realmente en los mercados. ¿Qué puede ocurrir? Va a ser muy importante porque o nos vamos arriba y el DAX podría hacer nuevo máximo histórico, o nos vamos a... pues nos vamos para abajo, así de claro. Vámonos al FTSE 100. Bueno, pues el FTSE 100 lo tenemos aquí. Lamentablemente ya veíamos semana atrás como ya no podía con los 7400. Descartábamos aquí la posibilidad de irnos a ese segundo impulso alcista de Fibonacci, los 7771, porque como ya os decía, cuando empezó el movimiento lateral, cuando tenemos una confirmación, en el momento en el que empieza a moverse, bueno, aquí en este caso porque ha sido lateral, pero se pueda mover en cualquier tipo de patrón chartista, puede ser lo más habitual un triángulo, me da igual qué tipo de triángulo sea, ya hay que renunciar al objetivo por un segundo impulso de Fibonacci, aunque luego, como dijera, se vaya hacia arriba, ¿no? Fijaros que a lo mejor puede que el lunes la renta variable, según el resultado, podría irse disparada al alza. Me da igual que se vaya por encima de 7.771. Este objetivo, para aquellos que evidentemente, como ya los que incorporéis nuevos, los que ya llevan algún tiempo, ya sabéis que está descartado este objetivo, pero que podría llegar. Pero a mí ya esto no tiene ningún valor. Si lo alcanza no sería por un segundo impulso. Esto ya está totalmente descartado desde hace ya varias semanas. Con lo cual, aquí vemos la gran caída, una caída de un 2,91%, ha sido tremendo, ¿no? Fijaros, la semana pasada aguantaba bien, nuevo ataque que hizo a los 7400, perdió un cierre negativo, pero muy pequeño, un 0,30%, pero esta semana ya ha sido desplome, ¿no? Y es que, como digo, es que lo que le faltaba, lo que no ha hecho realmente el Brexit, pues ha ocurrido aquí con ese adelanto de elecciones, con lo cual, y ya vengo comentando, ya le están viendo un poco las orejas al lobo y evidentemente corrección, pero también hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver cuáles eran los mínimos del FTSE, 5.500 puntos, 5.500 puntos. Ya ha estado hace nada, lo hemos tenido los 7.400, y es que marcando encima máximo histórico, con lo cual evidentemente es muy fuerte. Esto, una caída es importante, importante, pero podría darse la vuelta. Mirar aquí, fijaros qué caída tuvo aquí. ¿Veis? ¿Qué caída? Respuesta, arriba. Podría ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Porque esto es simplemente noticia. La noticia en el cortito plazo afecta y obviamente vamos a ver lo que ocurre. Sí que ha aguantado muy bien esa zona 7090, porque este sería el nivel de corto plazo. Este es el nivel de corto plazo que hay que vigilar, porque el nivel de muy cortito plazo era esa zona 7.260 puntos que la ha barrido. Ahora mismo los que estuvieran a muy cortito plazo alcista, comprando aquí en máximo, pues ahora mismo, vamos, tendrán un miedo tremendo, ¿no? Pero si se pierde los 7.090, que ya hemos estado viendo ahí como tanteaban, pues sí que vamos a tener una situación que nos puede llevar a una corrección más importante. Y obviamente, ¿cuál es la zona más importante que tiene el FTSE? Como ya sabéis todos los que me seguís, 6.780, 6.874.
Desde 2013 lo hemos visto reiteradas ocasiones tanteando como zona de resistencia. Luego aquí lo hemos estado viendo en esa lucha ahí titánica que mantuvo durante el 2016. Con lo cual, obviamente, ¿qué vamos a pensar? Fijaros que esa zona que os comentaba de cortito plazo, esos 7090, estamos hablando de esa zona de máximos que ya alcanzó el de 2015. Fijaros aquí resistencia, 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 soporte y aquí soporte nuevamente. Si lo pierde, pues evidentemente ¿a dónde nos vamos? Pues a la zona obvia y lógica de esa zona de los 6.800 puntos. Eso sería la zona más importante que tendría. Pero es que normal, fijaros que si yo trazo ahora mismo un Fibonacci, voy a trazar de todo el movimiento alcista, del mínimo a máximo. Vamos a ver, 6.700 sería el 38%. 6.700, estamos en 7.114 puntos, Fijaros si no tiene recorrido, pues puede caer a los 6.700 puntos y la estructura principal se mantiene alcista. Así de claro, sigue siendo alcista. Y podría caer 50%, que está en los 6.471. Y podría seguir siendo alcista. ¿Sabéis? Hay que tenerlo muy en cuenta. Obviamente, un movimiento tan importante, primer nivel que más de uno vigilaría. Más de uno vigilaría. Empezando por el primero que les está hablando. Por esto escuchando mensajes del WhatsApp. Puñeta, no lo he puesto en silencio. Pues sería un nivel perfecto para entrar. Sería el primer nivel que muchos estarían pensando para ponerse largo en el FTSE. Pero claro, estamos en los 7100. No podemos ahora mismo pensar en los 6700. Paso a paso. Paso a paso. No hay que... eso de pensar en grandes objetivos está muy bien, muy interesante. Pero paso a paso porque puede ocurrir cualquier cosa. Nadie sabe lo que puede ocurrir mañana en los mercados. Entonces hay que ceñirnos a lo que tenemos. 7090. Perdemos 7090 a los 6800 puntos. Y bueno, y ya quizás, quién sabe. Fijaros aquí, qué curioso, que esos 6700 fue aquí zona de soporte, ¿lo veis? Coincide, ¿no? Con lo cual podría ser un nivel muy interesante. Pero mira, digo, esto se puede dar la vuelta, como ya sucedió con esta gran caída. Aquí tuvimos una caída mucho más importante todavía que la que tuvo esta semana y se dio la vuelta, ¿no? Puede, como digo, puede ocurrir cualquier cosa. Aquí, en ese momento, yo incluso estaba alertado, recuerdo, y acordaros, mira, ¿veis esta pequeña mecha? Esta fue nuestra pequeña señal que había que vigilar. Si la perdíamos, adiós, no íbamos por abajo. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues que no la llegó a tantear, como veis, no la llegó a tantear y no fue arriba, ¿no? Por eso hay que tener siempre mucho cuidado, precaución, no dejarse llevar por el temor, por el miedo, pensar un poquito, ¿no? Tampoco operar. Yo es que eso de operar a base de noticias, pues fue a lo mejor para ir a muy cortito plazo, el intradía, alguna operativa de swing trading. Swing trading siempre son operativas no más allá de 5 días, pero vamos a olvidarnos de ir más allá de 5 días, Vamos a olvidarnos, ¿no? Porque nos podemos llevar un disgusto muy importante, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a dejar ya. Hemos estado viendo realmente cómo en Estados Unidos se ha mantenido muy bien el control a los bajistas. Esas noticias, esas alegrías que tenían todos los osos, ya el lunes, esto, ya el fin, no. No, pues no llega al fin, no llega al fin. O al menos esta semana no ha sido. La próxima semana, bueno, todo puede suceder, la verdad. Pero quien lo sabe, pues nadie realmente. Bueno, sí, el vidente Villegas lo sabe, ¿no? El vidente Villegas sí lo sabe lo que puede ocurrir, pero los demás mortales yo creo que nadie sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Siempre estaría dentro de lo que es la especulación. Podemos especular que puede subir o puede bajar. Algunos acertarán, que digan, esto se va arriba, vale, perfecto, algunos acertarán, y otros pueden que a lo mejor no acierte, y pueden acertar los que piensan que van a caer, ¿no? Precisamente en Twitter preguntaba a mis seguidores, a mis espartanos, ¿qué opinan? Si estamos ante una simple corrección o una gran corrección. Y bueno, el 67-68% votaron que era una corrección, una simple corrección, ¿no? Con lo cual, bueno, y un 30 y tantos por ciento pensó que estábamos ante una gran corrección, ¿no? Obviamente, cuando lo hice la pregunta, la situación parecía que se iba a venir abajo. Seguramente más de uno de los que pensaban una gran corrección cambiarían de opinión, ¿no? Pero claro, el lunes más de uno ya estaba, más de un oso ya estaba ahí festejando una alegría tremenda. Oh, esto ya nos vamos abajo. Pero bueno,
ya hemos visto que no ha sido así. Así que esto ha sido todo, espero que haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!